Así que quiero presentarte por medio de este video a nuestro panel de expertos que estaremos compartiendo sobre lecciones prácticas de cómo desarrollar un programa de liderazgo. Veamos a continuación. Vamos a hablar del por qué es importante el liderazgo y el desarrollo del liderazgo. Vamos a hablar de cómo lo hacemos y qué nos funciona en las organizaciones y luego por dónde empezamos y qué les ha funcionado a ustedes. ¿Cuál es tu perspectiva de por qué es importante el liderazgo desde tu función de CEO de una organización latinoamericana también con grupos de diferentes culturas? ¿Por qué es importante que invirtamos en esto? Tal vez la pregunta es cómo definimos liderazgo y hay muchas definiciones. En mi opinión, liderazgo es acerca de servir y elevar a todos. Es tan sencillo como eso. El líder es un servidor. Max Depre decía, la primera responsabilidad de un líder es definir responsabilidades. La última es dar las gracias. Entre medio, un líder es un servidor. Y Jack Welch decía, cuando te hacen líder, no te dan una corona. Lo que te dan es una responsabilidad de llevar a todos. Un buen liderazgo y una buena cultura define o rompe el éxito de la organización. En mi lista de prioridades, tal vez es la número 1. Todo lo que es técnico se aprende y se aprende relativamente fácil. Yo he tenido personas que han estado en el área de manufactura y luego se pasan al área de finanzas y me dicen, pero es que yo no sé nada de finanzas. Y yo lo primero que les digo es, no te preocupes. Todo lo que es técnico se aprende y se aprende relativamente fácil. No tienes que ir a la universidad para saber de todas las áreas de la organización, de mercadeo, de finanzas. Vas, estás 6 meses y todo eso se aprende relativamente fácil. Lo que no se aprende fácil es la cultura. Hay gente que la comparte y hay gente que no la comparte. Por eso es tan importante para mí todo el proceso de selección y todo el proceso de liberación. Primordialmente es cuando alguien no comparte esa cultura, porque todo lo demás se aprende relativamente fácil. Y cuando estabas hablando de adquisiciones, creo que uno de los temas más importantes es entender cómo se puede integrar esa cultura. Y dentro de las adquisiciones y en ese proceso de fusión, ese tal vez es la parte más delicada. Quiero muchísimo y admiro mucho. Tú tenías un rol ejecutivo en Hewlett Packard y luego decidiste independizarte y decidir invertir tu propia vida al desarrollo del liderazgo. Y eso me parece que es la señal más importante del compromiso. Sé que es un tema que te apasiona, que lo haces incluso con grupos específicos. Tú tienes proyectos para mujeres que tú las llevas a un siguiente nivel de mentorías grupales. ¿Por qué es importante el liderazgo, mi querida Ana? Y sobre todo, ¿por qué le invertiste tu vida misma al tema? Bueno, fíjate que yo creo que ahí la conversación puede tener muchas aristas. Cuando yo era parte del mundo corporativo, digamos que uno como empleado muchas veces no valoraba muchos de los entrenamientos que a uno le daban. O sea, como que en muchas ocasiones uno decía, oh no, es un entrenamiento más. Y yo necesito vender y yo tengo que cumplir con la cuota de ventas y yo tengo que hacer 1000 cosas y es, oh no, es un entrenamiento más y esto para qué me va a servir. Y uno empieza a cuestionarse muchas cosas. Y fíjate que cuando te lanzas al ruedo, empiezas a encontrarle mucho valor a esos entrenamientos que de pronto en el pasado te dieron. Pero fíjate que cuando estás en la corporación, empiezas a encontrarle mucho valor siempre y cuando tú tengas encima tuyo una persona como la que describía Sergio,
ese líder que de alguna manera te está guiando. Si yo les hago la pregunta a ustedes en este instante, o le hacemos la pregunta a cualquiera de las personas que nos está escuchando, denlos el nombre del jefe o la jefe que en algún momento tuvieron y que lo recuerdan, porque definitivamente los marcó, porque fue bueno, porque les enseñó. Esa persona que ustedes dicen, parte de mi pensamiento estructurado, técnico, crítico, en fin, lo que queramos definir, se lo debemos a esta estructura, a esta persona. Y ahí es cuando tú empiezas a atar cabos y empiezas a darte cuenta que de verdad el tema de liderazgo y liderar van unidos, pero el propósito tuyo como persona tiene que concordar o ser congruente con el propósito que tiene la organización. Tú decías, es algo que no siempre valoramos hasta que lo tenemos que utilizar. Implícito está, por lo tanto, que una de las cosas es que tenga valor en el momento en que lo voy a requerir. ¿Qué otros obstáculos consideras que hay para que estos programas de liderazgo, que vemos que es el 100% de las personas, tienen un impacto positivo de hacerlo? ¿Por qué no se da en la medida en todas las empresas? Yo creo que hay muchos temas de los cuales uno puede hablar, Julio. O sea, yo creo que hay un factor súper importante y es la cultura organizacional. Es fundamental. A mí me encantaría, de verdad, empezar a conocer ya estudios que se empiecen a publicar de las diferentes consultoras de cómo la pandemia nos empezó a cambiar un poco el mindset al nivel de liderazgo, a nivel de propósito personal, cómo las compañías están empezando a invertir en la gente en ese sentido. Ahora nos haremos la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Y cuando hablamos del tema de liderazgo, nosotros, pues poniéndonos un poco en el cómo y contándole a nuestra audiencia cómo lo hemos hecho ya un poco en la práctica. En cuando es desarrollar líderes, primero lo que tenemos que hacer es saber qué queremos lograr. Y cuando decimos eso es ponerlo en papel, aterrizar ese propósito, obviamente lo que queremos lograr como compañía a nivel de resultados, pero más importante, y ya lo dijeron mis colegas acá en todos los comentarios, qué cultura queremos lograr, ¿verdad? Construirla a través de comportamientos, a través de cómo suceden las cosas y cómo se vive en esa tribu en la que vivimos en nuestras compañías. Hay que realmente bajarlo, estar convencido y plasmarlo. Cuéntame un poco cuál ha sido la fórmula de éxito. No puedes enseñar liderazgo si tú actúas de una manera distinta a lo que estás enseñando. Siempre he pensado que el nivel de éxito nunca puede anteceder el nivel de desarrollo personal. No podrás realmente crecer en tu nivel de éxito sin antes poder crecer en tu nivel de desarrollo personal. Por último, solo para cerrar, te diría tal vez una experiencia personal que es una frase que se me quedó desde muy pequeño cuando alguien me dijo, mira, el liderazgo se toma, no se entrega. El liderazgo no es un título, no esperes a que te lo den en bandeja con un título de toma el liderazgo es una forma de ser. Y una conversación que teníamos recientemente con un equipo en Monterrey, decíamos justamente para desarrollar a su junta directiva y a su máxima cúpula de liderazgo, una de las herramientas que utilizamos son las historias, las conversaciones profundas y poderosas. ¿Cómo utilizamos esta metodología, Mauricio? ¿Cómo lo hacemos en la práctica? Así es, Julio. Yo creo que es muy relevante tu pregunta. Yo creo que definitivamente una de las facultades que tiene que tener cualquier líder, cualquier empresario, cualquier emprendedor, por supuesto cualquier empleado y empleador específicamente, es la facultad de saber conversar. Fíjate que los resultados y la calidad de vida dependen del tipo de relaciones que construimos, Y ese tipo de relaciones que construimos tienen todo que ver con el tipo de conversaciones que tenemos. La calidad de conversaciones nos llevan a la calidad de relaciones que construimos, no que tenemos, las que construimos día a día. Y esa calidad relacional nos lleva a la calidad de vida y la calidad de producir resultados. Y al mismo tiempo, esos mismos resultados nos llevan nuevamente a impactar las conversaciones. Luego, ¿qué es una organización? Una organización no es otra cosa que una cantidad de promesas cumplidas y una red de promesas incumplidas.
¿Qué contiene específicamente una organización? La responsabilidad, seguramente está a prueba, es saber conversar, saber prometer, saber pedir, saber ofrecer, saber declarar. Y cuando digo saber es con responsabilidad, con integridad, porque de ahí dependen las relaciones, de ahí depende la confianza, de ahí depende nuestra capacidad de resolver problemas, de ahí depende nuestra capacidad de comprometer, de ahí depende nuestra capacidad de generar accountability, de ahí depende nuestra capacidad de ofrecer esos resultados. Entonces, digamos que, ¿qué es una organización? Es la facultad 1. La incertidumbre no es para temerle. Esa es una invitación para ustedes, las personas que nos escuchen. La incertidumbre es para hacernos cargo, de poder dar pasos de fe en la neblina, de poder quizá empezar a comernos día a día, un día a la vez, y específicamente diseñar un futuro. Como lo decían algunos de mis colegas, creo que Ana y creo que Sergio hablaban de diseños de futuro. ¿Cuáles han sido tus buenas prácticas para que podamos impactar en otros líderes? No en personas que aún no tienen posiciones de liderazgo, sino quienes ya tienen una posición de liderazgo. Primero tenemos que trabajar un detox sobre las creencias de liderazgo. Es importante y me gustó mucho también lo que hablaba Sergio, cuál era su definición de líder, ¿verdad? Lo más importante en el liderazgo es invitarlo a que sea un influenciador. Hemos llegado a organizaciones donde vemos que hay mucha obligación, que el líder se deforma. Y de eso, pues obviamente hay 3 características que tal vez podemos dejar como características de área común, ¿sí? Esa es como una base que pueden tener todas las organizaciones. La primera, y en tiempos de cambio, la primera característica es tener pensamiento estratégico, saber hacia dónde vamos, cuál es el norte. El líder debe de recordar, y decía Sergio, predecir hacia dónde vamos. No se les olvide que para allá vamos, pensamiento estratégico. Segundo, toma de decisiones. Cuando un líder toma decisiones, imprime velocidad. Y tercero, desarrollar al equipo. Es decir, el líder también invita al equipo para poder desarrollar. Con estos componentes es que trabajamos esa estructura y esos programas para poder fortalecer e impulsar el liderazgo en las organizaciones. El liderazgo importa mucho.